Hola, soy Rebeca Y yo soy Marta. y somos miembros de la asociación Recursos por la Libertad. Es una asociación que se creó a raíz de la pandemia para defender los derechos y libertades fundamentales. Dentro de la asociación hacemos diferentes actividades para dar a conocer la posibilidad de defender nuestros derechos, y dentro de esas actividades una es poder hacer entrevistas a personas, familias, instituciones que de alguna manera han buscado alternativas o han hecho algo diferente al sistema, para defender alguna situación en concreto. Y hoy estamos con Sharon. Hola. Ella es una familia que ha hecho homeschooling. Y bueno, vamos a hacerle una serie de preguntas para conocer un poco su historia. Muy bien. Hola. Hola. Pues mira, empezamos en cómo surgió hacer homeschooling. Pues en nuestro caso surgió, bueno, la verdad es que un año antes de hacerlo, mi hijo lo pedía, porque se aburría un poco en el cole, porque, bueno, y yo me acuerdo estar un poco sorprendida, de decir, ¿y dónde te ha surgido esta idea? Tienes 11 años, ¿de dónde ha venido? Pero bueno, lo tomamos un poco como, bueno, no creo en todo esto. Y un año después, cuando yo estaba a punto de hacer el curso siguiente, surgió un problema en la escuela, que bueno, había un problema en el aula de problema de algunos insectos, no me acuerdo el cuál era, y fumigaban. Entonces nos decía que, bueno, 3 días o algo así después de fumigar iban a abrir el cole. Entonces nosotros decíamos, uy, esto es un poco peligroso para la salud de los chicos. Algunos padres estaban de acuerdo, otros no, pero bueno, ya abrieron. Entonces nosotros decíamos, bueno, pues durante un mes no irá nuestro hijo, tendrá que hacer algo de educación. Entonces empezamos un poco así. Entonces era realmente por azar que lo empezamos. Después de un mes de empezarlo fue tan bien que, bueno, decidimos seguir. Entonces decimos al cole, pues no seguirá, y ya lo hicimos hasta que tenía 18 años. O sea, desde los 11 o Desde los las 12. 12, todo digamos, lo que es instituto, hicimos. Ya, Homeschooling. ¿Y os encontrasteis con alguna traba a nivel con educación o algo así por quitar al niño del colegio? Bueno, yo conozco a algunas familias que han tenido un poco de problema porque, bueno, no sé ahora mismo, pero cuando nosotros hacemos el homeschooling digamos, no solamente en Cataluña, pero en España es alegal, ni legal ni ilegal. Entonces, claro, puedes tener algún problema. Nosotros no, porque nuestro hijo desde los 8 años había estado en una escuela Waldorf. Y entonces, como era una escuela que estaba como ya haciendo su tramitación para ser totalmente ilegal y todo esto, pues me parece que se fue un poco perdido por el sistema. Entonces en ningún momento tuvimos un problema, pero sí que conozco a algunas familias que como quitaron sus hijos, sobre todo, no, por ejemplo, nosotros también era entre primaria y secundaria, que también podría ser un momento en que, bueno, pues te vas a otro sitio, Cambias de ciudad, o lo de que sea. país. Exacto. Pero, claro, por ejemplo, tu hijo va al tercero de eso y después quizás puedes tener en algún momento alguna... Pero, claro, hay también la asociación, la ALE, la asociación que puede ayudar con todo esto, y en ningún momento que yo sepa en las familias que conozco, finalmente no había ningún problema. Pero, claro, ya es un poco, no es muy bonito, ¿no? Que viene inspección y te diga estas cosas cuando estás intentando hacer lo que realmente es un poco tu derecho, ¿no? Digamos, escoger la educación de tu hijo o tu hija. Sobre todo cuando crees que es lo mejor para él, ¿no? Claro. Que te lo pide por las circunstancias que sean. Claro, esto es. Y realmente los padres, todos hacemos homeschooling de alguna forma, los padres, porque realmente lo que estamos haciendo es delegar a la escuela o a un tutor o este trabajo, ¿no? Entonces, claro, debería ser una cosa que, bueno, yo decido delegar, o mira, pues no decido delegar, y ya está. Pero bueno, no sé cómo va en este momento de legalidad aquí ya, porque claro, ya mi hijo ya tiene 25 años, así que hace bastante que hemos dejado de
el sistema, digamos. Vale. ¿Y qué inquietudes surgieron al principio, ¿no? Cuando ya empezasteis? Bueno, la verdad es que por mi parte muy pocas. Tengo que decir que, claro, yo soy profesora de inglés, que yo creo que, a ver, ayuda, sí, sin duda, pero tampoco es una cosa tan diferente. Por ser profesor, pues ya sabes hacer. No, porque, claro, estás haciendo. Claro, yo no daba solo clases de inglés a mi hijo, daba de todo, ¿no? Entonces, ayuda quizás en tu propia autoestima de hacerlo y quizás crear actividades un poco amenas y todo esto, claro, puede ayudar. Quizás lo que a mí me surgió, mi marido tenía más inquietudes al principio por la socialización, por X cosas, ¿no? Yo no, realmente nada, excepto quizás un poco, bueno, cómo será mi relación con mi hijo, porque claro, yo soy la madre y ahora también soy la profesora, digamos, o al menos una de las profesores, ¿no? Y claro, viene un día tu hijo, pues, no sé, un poco, que hoy ha tenido un mal día, pues no podía decírmelo, ¿no? Porque claro, era yo, ¿no? Entonces, claro, eso, y también al principio, desde 12 a 14 años lo hicimos yo y él, pero claro, a partir de 14 años me venía un poco la inquietud de que, bueno, a ver, cómo podría probar un poco lo que él sabe o cómo va, ¿no? Y claro, ¿qué va a decir una universidad? Si quiere ir a una universidad, me llama y dice, bueno, cada madre dice que su hijo es una maravilla, ¿no? Que esto no quiere decir gran cosa, ¿no? Entonces sí que nos surgió, entonces cambiamos un poco, entonces fuimos, ¿cómo se dice esto? Se metió en una escuela online de Estados Unidos, que claro, ahí hay muchas escuelas, era una escuela, digamos, bastante Waldorf, muy, muy bonita, y entonces, claro, tenía profesores, yo le ayudaba, pero menos. Entonces, de 12 a 14 años hicimos todos juntos, de 14 a 17 años hizo el sistema educativo estadounidense allá, y también al mismo tiempo de 16 a 18 años hizo, es el sistema británico, porque somos británicos, que es A-Levels, que es como bachillerato en Gran Bretaña, y entonces sí que le ayudé, y era como su tutora para que tenga selectividad, pero de ahí. ¿Lo hacíais online todo? No, lo de bachillerato no, lo hacía, por ejemplo, pues es que claro, estas cosas cuando tú lo piensas, yo creo que es un poco como va un poco el mundo. Nosotros pensamos siempre que, el sistema es el sistema y no puedes salir del sistema, y es totalmente incorrecto esto. Tú sales del sistema, tú compras los libros y ya está. Incluso para hacer los exámenes había gente que dice, pero ¿cómo va a poder hacer los exámenes, ¿no? Pasar los exámenes físicamente? Dice, pues buscas una escuela que acepta candidatos externos y ya está. No es muy difícil. Parece muy difícil cuando tú estás como en esta situación, pero la verdad es que no. No, realmente no. Claro, realmente hay opciones, ¿no? Que cuando las necesitas puedes ir a buscar, ¿no? Claro, ¿Cuáles son las opciones? Siempre hay opciones. Que existen? Es cierto que, claro, aquí es menos habitual que en otros, y claro, teníamos, digamos, la suerte, por decirlo así, que, claro, no somos de aquí, entonces podía yo coger de otros países como es legal, por ejemplo, en Gran Bretaña, es legal en Estados Unidos. Entonces hay mucha información, muchos libros, todo esto. Pero yo creo que eso no debería ser una razón por no hacerlo si tú eres de aquí y tú quieres hacerlo. ¿Y cómo fueron los inicios? ¿Cómo os fuisteis adaptando a esta parte? Bueno, nosotros hicimos un poco... Hay mil maneras de hacer el homeschooling, como hay mil sistemas educativos los que cada familia se adapta. Claro, por ejemplo, tenemos solo hijo único, que por un lado puede ser un pro y por otro lado puede ser una contra, ¿no? Porque claro, por temas diferentes. Entonces nosotros decidimos con nuestro hijo que, bueno, queríamos seguir una planificación, digamos, un horario de lunes a viernes de 8 a 2,
por ejemplo, pues hicimos esto. Entonces, hay el unschooling, que es como, pues mira, vas aprendiendo de la naturaleza o qué te surge hoy. Pero teníamos la flexibilidad, por ejemplo, yo decía siempre a mi hijo, bueno, pues mira, tenemos estas cosas para hacer esta semana. Si tú quieres hacerlo en 3 días, pues mira, tendrás 2 días de descanso, como tú quieras. Yo te sigo. Entonces a veces él decía, pues sí, lo quiero hacer mucho y tener un poco de vacaciones. O decía, por ejemplo, pues mira, de 8 a 2, hoy, mañana no, me levanto a las 7 y acabo a la 1. Había esta flexibilidad, ¿no? Claro, hacia él, ¿no? Pero bueno, nosotros seguíamos un método que nosotros los 2 primeros años seguimos el método Waldorf, entonces cogí algunos libros de algunas asignaturas que se puede comprar online y ya está. Una de las cosas que me decía siempre la gente es que, pero ¿cómo has podido enseñar matemáticas que tú no...? Y claro, mi respuesta era como, bueno, a ver, es matemáticas que un chico de 14 años, tengo 40 y algo años, yo creo que, no sé, que tampoco es tan complicado, ¿no? Claro, había momentos en que tenía que mirar yo... ¿no? También sí, claro, había cosas, y por ejemplo, por el catalán, pues yo no era su tutor, teníamos que escoger algún tutor para algunas cosas, o por ejemplo, el arte, no lo podía enseñar arte porque no soy artista, entonces claro, cogimos pues gente del pueblo o gente en Barcelona, o él iba a una clase extraescolar o cosas así, ¿no? Por ejemplo, tocó el violín también, pues cada martes iba a la escuela de música y como hacen los chicos normal también que van como extraescolares, ¿no? Digamos. ¿Y cómo organizasteis el tema de las redes, de las relaciones sociales? Pues esa es la segunda pregunta que me hacen siempre, ¿no? Ya. ¿Cómo has podido hacer una? Sí. Y realmente, lo digo en plan, lo que veía era que mi hijo tenía más tiempo libre que sus compañeros de cole, entonces tema de relación social era más bien el problema de ellos que de mi hijo. Mi hijo siempre decía, pues quiero no sé qué, quedo con no sé qué, y él, no tengo deberes, no puedo, no sé qué, no sé cuánto, entonces él tenía mucho más tiempo libre que los demás. Y claro, lo que sí que tienes que hacer, cada uno hace lo que piense, pero claro, tuvimos que organizarnos para que él estuviera con gente de su edad bastante a menudo. Entonces, por ejemplo, pues iba a nadar un día a la semana con un grupo, iba a la clase de violín, con el grupo de padres de homeschooling teníamos en el ALE teníamos un grupo en que pues cada mes, bueno, había 2 grupos, entonces eran 2 veces al mes, iban a juntarse a hablar en público. Entonces hacían un proyecto, lo tenían que decir y había preguntas después, cosas así. Es que realmente el tema de la asociación es la pregunta más frecuente y realmente es la cosa menos problemática. Menos complicada. Para ¿verdad? mí, sí. Y pensando que es un hijo único, que claro, podría haber sido ningún problema. Si tú te organizas para poder... Él no echaba de menos volver a la escuela con los compañeros. No, eso es otra cosa que claro, era a nuestro favor, porque él quería también, que es también Claro, bastante lo pidió importante. él, Él ¿no? lo había pedido durante un año y me acuerdo que me decía, ay, tú verás, mamá, si tú... Yo pensando, pero ¿de dónde te has sacado esta idea, no? Es cierto que, no me acuerdo cuándo, pero creo que mi hijo ya tenía 16 años, por ahí, de alguna situación surgió una persona que me llamó para preguntarme cosas porque quería hacer homeschooling con su hijo y su hijo no quería. Bueno, entonces no sé cómo, yo creo que esto sería un poco complicado, porque claro, tu hijo... Lo único que puedo decir como profesora es como, bueno, pues empezar quizás en el verano, hacerlo tan ameno que dice, oh, qué bien, motivarle para que esté tan... Es que claro, en la educación para aprender, es que aprendimos
tanto, yo también aprendí de hacerlo, pero él aprendió tantas cosas, porque claro, decimos, pues mira, tenemos un par de horas para química, pues vamos a ir a la cocina, bueno, tenía 12 años, ¿no? Vamos a cocinar, pues esto también es química, ¿no? Porque tienes que poner y tienes una reacción, ¿no? O vamos al bosque para mirar por biología, lo que sea. Y quizás tardaremos 3 horas. Bueno, aquel día entonces acabamos a las 4. Pero no, para él no era como, uff, estoy en el cole, ¿no? Es que era como, oh, qué bien, estoy aprendiendo. O por ejemplo, tenía 14 años y estaba haciendo un proyecto sobre Tolstoy. Y me acuerdo que decía, porque había cogido algo del internet, ¿no? Y había como su nombre en ruso. Y decía, ostras, wow, qué chulo sería aprender el ruso. Y yo tenía una alumna que era de Moldavia y decía, pues quiere aprender ruso un par de años, si tú lo haces, yo te doy clases de inglés, hacemos un intercambio. Fantástico, ¿no? Es que pueden salir muchas cosas. De una cosa pueden salir 10 cosas y tú puedes seguir. Si el niño quiere, pues tú puedes decir, pues mira, lo miramos, o ¿no? Cosas así. ¿Y cómo era vuestra logística familiar? Pues yo daba las clases principalmente. Mi marido daba, porque es músico, entonces él daba alguna clase, ayudaba con alguna cosa, pero claro, él trabaja en una empresa, entonces son 8 horas. Yo siendo profesora de inglés podía escoger más bien mi horario, eso también fue una ventaja muy grande. Y en estos años pues cogí un poco menos clases, claro, perdimos algo de dinero, pero bueno, era para poder hacer esto. Y entonces yo, por ejemplo, trabajaba pues por las tardes cuando él había dejado. Entonces cuando él hacía, por ejemplo, pues extraescolares, pues yo daba clases de inglés o cosas así. Es cierto que sobre todo los primeros 2 años yo trabajaba mucho, porque claro, estaba haciendo mi trabajo más esto, entonces normalmente me fui a la cama a las 2 o las 3 de madrugada muchos días. Pero lo hacía yo con ilusión porque me gustaba hacerlo. Era como un proyecto que teníamos juntos y era como pues crear nuevas posibilidades de cómo aprender esta cosa, ¿no? Por ejemplo. Pero bueno, era principalmente yo, sí. Vale, pues ahora que ha pasado el tiempo, entonces, ¿qué pros y contras valoras de esta experiencia? Pues, como he dicho antes, quizás una inquietud que tenía yo era la relación entre madre e hijo y creo que era un gran pro. Probablemente porque él quería y seguía queriendo. Nosotros cada año le preguntábamos, mira, ¿quieres seguir o quieres volver o lo que quieres hacer? Y bueno, respetábamos sus deseos. Pero ahora, por ejemplo, ahora está en el último curso de la Universidad de Inglaterra y entonces, claro, a veces todavía me dice, mira mamá, ¿quieres mirarme el ensayo que acabo de hacer por tu gusto? Y entonces como académicamente tenemos este enlace que me encanta. Más pros, pues el aprendizaje y yo. Claro, yo por ejemplo en el cole no hacía muy bien matemáticas, ahora me encantan las matemáticas porque lo he hecho de otra forma, ¿no? Entonces, contras, espera, seguramente hay, pero bueno, el trabajo que tienes que hacer, claro, es un gran esfuerzo, pero claro, esto es un contra, pues lo que se hace los padres para sus hijos siempre es un gran esfuerzo, ¿no? Hay gente que pues lleva a su hijo en un cole 50 kilómetros, o hay gente que ayuda a su hijo cada día con sus deberes, o hay normalmente los padres es un poco nuestro rol, ¿no? De hacer el esfuerzo así. Nosotros lo pasamos bastante bien, la verdad, y no me arrepiento para nada haberlo hecho. Y quizás también de vez en cuando un poco de negatividad por fuera, de gente por fuera. Es interesante porque mi padre
no me decía nada, pero yo sabía al no decir nada que lo que pensaba. Y hace un año, porque claro, ahora mi hijo que está en la universidad ha podido entrar en Cambridge, está haciendo una licenciatura bastante todo esto. Y me dijo mi padre, ¿no? Le decía, mira, yo pensaba que estabais locos. Pero ahora veo que no tenía razón y discúlpame. Digo, no discúlpate, porque es normal que, claro, los abuelos también tienen quieren lo mejor para su nieto, ¿no? Es normal, ¿no? Pero bueno, quizás de vez en cuando un poco de gente que te miraban un poco como, uff, qué rara, ¿no? O uff, ¿por qué haces esto? O muchas veces, y yo jugaba con esto, lo tengo que decir, por ser extranjera, ¿no? Era como, no tiene nada que ver, pero bueno, si tú quieres, lo que quieras, ¿no? Sí, porque vosotros no habéis venido de una experiencia así cuando eres pequeño. No, yo fui al cole o sea, y... No es que dijerais, es que ya hemos estudiado así, ya nosotros teníamos experiencia, no, para nada. Fue algo nuevo en vuestra totalmente familia. Totalmente nuevo. Y lo que es interesante también es, por ejemplo, es un ejemplo muy particular, ¿no? Pero cuando mi hijo me decía, pues me gustaría ir a Cambridge, porque estas universidades, tanto estadounidense como aquí, como Inglaterra, muchas veces en el cole, al menos cuando yo iba al cole, y creo que sigue siendo, es el cole que te tiene que decir, tú no puedes decir, yo quiero ir. Es el cole que te diga, pues mira, tú puedes intentar prepararte, ¿no? Es totalmente falso. Es que estas universidades te cogen como el candidato externo si tú quieres. Que entres o no, pues tú puedes intentarlo, ¿no? Entonces eso también era como, uy, mira, como el mundo nos dice a la población es así y realmente no es así, ¿no? Claro. Es que es interesante también en la asociación en que estéis, ¿no? Que, no sé, esto también me ha hecho como crecer, ¿no? En ese sentido, ¿no? Porque yo antes también pensaba que, no, uno puede hacer esto, uno no puede hacer esto, tal, ¿no? Nos cortan las alas y muchas veces no es verdad, ¿no? Que tú, bueno, debería ser que somos libres, ¿no? Pero sí, realmente hay cierta libertad y nadie te dice nada. Cuando mi hijo hizo entrar en Cambridge, nadie preguntó de qué cole vienes, les da igual, ¿no? Le hizo las pruebas de acceso y ya está. Exacto, ya está. Claro, eso es muy importante, ¿no? Porque a veces no es que nos quiten nuestros derechos, es que no los tomamos, ¿no? Y esto porque es no sabemos. Porque no sabemos ni siquiera que son nuestros, ¿no? Claro, o que los merecemos, o que somos capaces de hacerlo. Exactamente. Y yo creo que para mí como persona esta experiencia también me sirvió mucho para decir, pues, ¿sabes qué? O sea, de alguna manera para tomar mucho poder, entonces, ¿no? Sí, yo creo que sí. A ver, tampoco antes nosotros supongo que, bueno, por experiencia de vivir en otros países y todo esto, también quizás no miramos las cosas tan, digamos, así, pero me hizo ver aún más así, ¿no? Y la manera de aprender también, porque claro, mucha gente piensa que la manera de aprender es como, pues mira, memorizar o coger un texto, no sé qué. Es que hay tantas maneras de aprender, tantas maneras de hacer las cosas y cada uno es valioso, cada uno es respetable porque tiene sus pros y contras cada cosa, ¿no? Es que mi hijo siempre ha sido bastante académico en ese sentido, entonces claro, era la manera, pero yo conozco familias que lo han hecho de totalmente distinto. Y los niños también han crecido súper contentos con sus cosas, con independencia y con esta actitud de que, bueno, yo soy una persona, no soy un número, ¿no? En una gran institución, digamos, ¿no? Claro, que ellos también les empoderan. Claro, mucho. no es para ahora despreciar el sistema educativo para nada, porque claro, hay muchos profesores fantásticos, el sistema también funciona para mucha gente, y no digo que no, pero si a ti no te funciona, a tu hijo no le funciona tan bien, pues es otra posibilidad de probar. Lo ideal sería tener la libertad de poder escoger. Eso sería lo ideal y cada uno, porque es verdad que para unos le irá muy bien y para otros preferirán otras cosas. Exacto, y no es cuestión de forzar a nadie a hacer nada, ¿no? De este sentido, ¿no? Creo yo.
Sí, sí. Vamos, que entonces volveríais a repetir la experiencia, ¿no? Y tanto, con gusto, y seguramente lo haría mejor, porque claro, con esta experiencia, claro, cada uno, claro, pero Siempre es sí, un sí, aprendizaje. sí, sí. Y bueno, supongo que alguien que se interese, que se ponga en contacto con la asociación de, me parece que se llama Escola Libre o Educación en Libertad, o ALE, me parece que se llama, pues sabrán que cada familia, claro, hay familias que tienen 3 hijos y lo hacen distinto seguramente, porque claro, cada uno. Y lo interesante en esta asociación, cuántos padres que lo hacen que son profesores de instituto. Ya. Interesante también. Sí, sí. Curioso. Curioso. Sí, Vosotros lo hicisteis en la asociación ALE. Bueno, O nosotros sea, os apoyáis, o sea, sí, asociasteis con ellos para sí, no mucho, la tener verdad. una referencia, un apoyo. Sí, para cualquier cosa, ¿no? Por ejemplo, también hay otras, si tú quieres, por ejemplo, hacer el homeschooling, porque claro, nosotros lo hicimos de 14 a 17 años en una escuela que nos daban como notas y todo esto, pero si tú, los 2 primeros años que era yo con mi hijo, pues hay una escuela, hay un par de escuelas, o había también americanos, pero da igual, porque ellos, tú das el informe que tú has hecho con tu hijo, tú das, claro, algún ejemplo de lo que has hecho, y ellos te dan también un certificado de esta escuela online que te diga, bueno, pues ha aprobado el curso tal. Puedes hacerlo así también. Es que hay que jugar un poco de que estamos dentro de un país, pero el mundo es grande, ¿no? Y hay muchas posibilidades. Y aunque no hables inglés, no nada que ver, lo hacen con cualquier idioma, porque hay asesoría allá de gente que hable el idioma que tú lo hagas, y entonces... O sea que no es imprescindible tampoco saber inglés para eso. No, ayudó bastante en mis tiempos, pero ahora mismo no sé cómo va la cosa, pero solamente para libros online coger y todo esto, pero... No creo. Y yo creo que también es saber que cuánta gente lo hace y la cantidad de situaciones de cada niño cuando acabe, ¿no? Bueno, mi hijo está en la Universidad de Cambridge, hay otros que son aprendices de mecánicos, hay otros, es que hay de todo, ¿no? Entonces no es cuestión de, lo haces por tal, no, tú decides. Organizarte, claro, pero esto es un poco parte del trabajo de un padre o madre de todas formas, ¿no? Sí, sí. Muy bien, pues muchas gracias, Sharon. De nada, encantada de conoceros y hablar un poco del tema. Muchísimas gracias.